Curso Realidad Social Peruana. Curso Realidad Social Peruana. Clase asincrónica, clase asincrónica o clase diferida, que es lo mismo. Número 6. Semana número 6. Semana número 6. Parte 3. Parte 3. Tercera parte de esta sesión diferida. Seguimos viendo los procesos que llevan a debilitar, a erosionar la alianza entre oligarcas y militares. Entonces, habíamos visto, vamos a refrescarnos un poco, estos procesos, el proceso 1 y 2. El proceso 1, que es lo que sucede con la burguesía, la clase capitalista. El proceso 2 es lo que está pasando en el mundo de las haciendas, ya hemos hablado de las rebeliones campesinas. Vamos a pasar al proceso 3. El proceso 3 es un proceso demográfico. Ya les dije que suceden grandes migraciones masivas. ¿Y qué sucede con estas migraciones masivas? Sucede que el Perú ya se transforma para las décadas de los años 60, según mis cálculos estadísticos, entre los años 63 y 64, el Perú llega a ser un país mayoritariamente urbano, como lo es hasta hoy. Hasta hacía 30 años antes, la gran mayoría del Perú era rural. Yo les dije más o menos un dato, como que los campesinos eran campesinos solamente, campesinos indígenas eran alrededor del 80% del país. Ahora ya no, ya no. Para empezar, la mayoría del país va a ser urbana, va a vivir en la ciudad. Y en la ciudad se llena precisamente de esos campesinos que han migrado, que ahora ya no son campesinos. Esos campesinos se van a vivir como obreros y en algunos casos ya ni siquiera van a encontrar trabajo, porque los primeros campesinos de los años 20, años de época leía, que vienen a vivir a la ciudad como obreros, tenían un puesto de trabajo más o menos seguro. En esta época no es así. El mercado laboral urbano no crece tan rápido como se cree desde la sierra, no crece tan rápido. Entonces hay muchos campesinos, ex campesinos, migrantes que han llegado a ciudades como Lima, por ejemplo, la ciudad más que va a crecer un montón, Lima en esta época, vienen a Lima y no encuentran trabajo. Algunos sí, y crece el proletariado, o sea, crece la clase obrera, que va a servir de base política a la izquierda. La izquierda siempre ha usado a la clase obrera como base política. Entonces, esto le da más fuerza a la izquierda, políticamente hablando, y al APRA también, ¿no? También crece la clase media, porque no todos los que migran, no todos los que migran son campesinos. Hay personas de los Andes, del mundo andino, que tienen una mejor posición, ¿no? Que son personas que son hijos de comerciantes, por ejemplo. Hay hijos de comerciantes que tienen más o menos algo de dinero, algún capital con el cual pueden hacer algún emprendimiento. Entonces, estos migran ya en mejores condiciones y con lo cual la clase media limeña y las clases medias urbanas, también vale esto para Arequipa, para Trujillo, etcétera, también crecen las clases medias, ¿no? El Estado se expande, crece. Ya venía expandiéndose desde antes, crece más todavía. Y el Estado asume el proyecto del reformismo. ¿Y qué significa reformismo o desarrollismo? Es esa idea, perdón, que el Estado tiene que llevar desarrollo, reformas para el progreso. Y ese reformismo se basa en la industrialización del Perú. No lo he puesto en el PPT, pero lo estoy diciendo. Se basa en la industrialización del Perú. Entonces, las Fuerzas Armadas, que ya les digo son los que más poder tienen, al ver que la oligarquía se quiere aferrar a ese esquema del pasado, que es el sistema de haciendas, se da cuenta que ya eso no sirve y le retira su apoyo a la oligarquía. Se rompe la alianza oligárquico-militar y el nuevo aliado de las Fuerzas Armadas ahora es la clase burguesa, o sea, la clase capitalista, los empresarios, ¿no? Entonces, repito, las Fuerzas Armadas rompen su alianza con los oligarcas, con los hacendados, y tienen ahora una nueva alianza con los burgueses, con los capitalistas, con los empresarios, porque desde la perspectiva de los militares son ellos los que van a traer desarrollo, reformas para el progreso del Perú, industrias, van a conseguir que el Perú deje de ser un país tan atrasado, tan del tercer mundo. Eso es. Mientras tanto, lo que está pasando es esto. Lima crece y crece de manera desordenada.
Lima y las otras ciudades grandes del Perú, pero sobre todo Lima, crece de manera desordenada. Y tiene estos dos rostros. Uno, el rostro que está al lado izquierdo, el desorden. Crecen los pueblos jóvenes. Ahí está el Cerro San Cosme. Es el Cerro San Cosme, lo que ven en la imagen. Que crece de manera desordenada. El Cerro San Cosme de la época. Observen los carros. Son de esa época, son de los años 50 más o menos, ¿no? Y el otro lado es la imagen que idealizada, digamos, casi, no es una imagen real, pero es una imagen real, pero es una imagen que también es un proyecto, que es esa imagen de una ciudad que crece de manera ordenada. Aquí está el tranvía, automóviles de lujo, la gente está bien vestida, bien nutrida, los edificios son bonitos, pero esa imagen del país, que es el que está a su lado derecho, de Lima, perdón, esa imagen de Lima que está a su lado derecho, no corresponde a la mayor parte de Lima. La mayor parte de Lima más bien está, como ven, en el lado izquierdo. Y para que Lima sea más como la imagen del lado derecho, se necesita progreso, se necesita crecimiento económico, se necesita industrialización. Por eso es que los militares, que son finalmente los que tienen más poder en el Perú, deciden apostar ahora por el empresariado capitalista, ya no por los hacendados. Vean. Ahora, hay cosas, sin embargo, que permanecen en toda esta época del Estado oligárquico, siglo XX, ¿no? He puesto 1895 como año base porque es el año en el cual deja de gobernar el último caudillo militar, deja el poder el último caudillo militar del siglo XIX. Me refiero a Nicolás de Piérola. Pero bueno, veamos. Hay permanencias en toda esta época. A pesar de todo, la oligarquía ha perdido poder, sobre todo la oligarquía de la sierra, el gamonalismo. Pero todavía es la clase social dominante. Porque claro, los militares tienen más poder, pero una fuerza armada no es una clase social, ¿no? No se define como clase social, no se puede. Una clase social se define por su actividad económica, y las fuerzas armadas no tienen una actividad económica. La actividad bélica no es una actividad económica. Entonces, solamente considerando las clases sociales, los oligarcas son los que tienen más poder, ¿no? Todavía poseen tierras, los oligarcas, todavía tienen riqueza económica, incluso tienen más dinero que la burguesía urbana. Esto lo voy a traducir, lo voy a decir de manera clara. A pesar de toda su pérdida de poder, los oligarcas, o sea, los hacendados, todavía tienen más dinero que los empresarios capitalistas. Todavía. En esta época aún tienen más dinero que los capitalistas, lo cual es un serio problema para, para el reformismo, para hacer reformas que vayan en la dirección de un desarrollo industrial. Es un serio problema. Si la mayor concentración de dinero está en manos de personas que se quieren aferrar a esquemas del siglo XIX, estamos en problemas. Y estamos en problemas, justamente. Y luego hay diversos factores socioculturales que permanecen. Esta imagen tan elocuente que les he pasado de lo que es el servilismo, ¿no? O sea, la dominación de un grupo social sobre otro grupo social, literalmente, aquí hay un grupo social que está encima de otro, en la foto lo pueden ver. Este tipo de imágenes tan degradantes, humillantes, están todavía presentes, no solo en la realidad, sino en la mentalidad de la gente. Aún están muy presentes esos factores socioculturales, pero muy presentes, demasiado, para un país que pretende modernizarse. Si un país pretende modernizarse, tiene que deshacerse de eso. Y no está sucediendo todavía. Otra permanencia, que es algo que se mantiene en toda esta época, es la influencia del capital imperialista de Estados Unidos. No he puesto aquí la palabra Estados Unidos, pero lo estoy diciendo. Estados Unidos. Estados Unidos sigue manteniendo mucho poder en el país, no solo en la economía nacional, sino en la política. Incluso dirigen gran parte de las relaciones internacionales. Estados Unidos hace que Perú sea su aliado en la Guerra Fría. Es decir, que el Perú se compre todo el pleito contra la Unión Soviética y sus aliados. No, el Perú no tenía por qué comprarse ese pleito, es un pleito finalmente ajeno, pero lo hace por presiones de Estados Unidos, porque son los que tienen mayor influencia sobre el Perú. Entonces, esas son cosas que permanecen todavía hasta el año 68, que es cuando el general Velasco da un golpe de Estado y termina con este Estado oligárquico. Esto justamente vamos a verlo en la siguiente, en la cuarta parte, ¿no? Vamos a ver el final del Estado oligárquico y no vamos a hablar de Velasco en sí, porque para eso, de Velasco vamos a hablar para esto en la clase del Zoom,
la clase del jueves 7. Ahí vamos a hablar de Velasco. Aquí vamos a dejarlo en la previa a Velasco, ¿sí? Continuamos en la cuarta parte.